Hola, bienvenidos a la unidad 1. Esta unidad trata acerca de las normas APA. APA, por sus siglas en inglés, American Psychological Association, y en español Asociación Estadounidense de Psicología. Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Se creó con la finalidad de unificar la presentación de documentos, de evitar el plagio, determinar la autoría de los documentos y para la precisión de referencias bibliográficas. Es utilizado frecuentemente para las citas a textos en un artículo, libro, internet y otras formas de documentos. De hecho, muchas revistas científicas lo toman como único válido para la creación de citas bibliográficas en publicaciones. Cambios APA de sexta edición. En la sexta edición de las normas APA nos indican los siguientes cambios: estándares éticos y legales para la publicación de obras científicas. Dos espacios después del punto final en una oración. Sangría de 5 espacios al inicio de todos los párrafos. Cambio de los niveles de títulos y subtítulos. Rediseño de la página web del manual sexta edición. Las referencias deben ser escritas en espacio sencillo. Incluir en las referencias de bibliografía el número identificador único de documentos digitales, DOI. Ejemplos de citas y referencias para documentos electrónicos, como sitios web, blog, podcasts, etc. No es necesario mencionar el día en que se recuperó el material de Internet. Agregar notas al pie. En esta edición se permite abiertamente las notas al pie de página y se advierte de no abusar de ellas. Se debe colocar en la parte inferior de la página en la que se discute el punto o en una página aparte, a continuación de las referencias. Las notas al pie deben comenzar en una página nueva. La palabra nota al pie se centra en la primera línea. Sangrar la primera línea de cada nota y el número de nota en superíndice, ligeramente por encima de la línea. También las normas APA tienen normas generales de estilo. Las más importantes son: formato de papel, papel bond blanco, tamaño carta, 8,5 por 11 pulgadas. Tipografía y tamaño Times New Roman 12. Márgenes de 1 pulgada, 2,54 centímetros en todos los lados. Párrafos separados a doble espacios, salvo en la tabla u otros elementos donde no debe haber separación. Cada párrafo inicia con una sangría de 5 a 7 espacios. Alineado a la izquierda. En la redacción evite usar adjetivos o pronombres específicos para los sexos. Los textos deben ser redactados en tercera persona o preferiblemente en infinitivo. Deje 2 espacios después del punto final de una oración o párrafo. Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras. Las tablas no tienen líneas separando las celdas. No es necesario mencionar el día en que se recuperó el material de Internet. Excepciones DOI o URL. ¿Qué es un DOI y URL? Actualmente una gran cantidad de contenido e información se encuentra en documentos electrónicos o digitales, dispersos en miles de sitios web, bases de datos, bibliotecas digitales, repositorios de información, entre otros. Para identificar los sitios web se utiliza un localizador de recursos conocido como URL, Uniform Resource Locator. Sin embargo, este protocolo no permite ubicar un recurso digital cuando éste ha cambiado de sitio electrónico.
Muchos recursos digitales han sido etiquetados con un identificador único, que crea un vínculo link único a ese recurso y no solo al URL. Ese protocolo se lo conoce como DOI. La información sobre un objeto digital puede cambiar con el tiempo, incluyendo dónde encontrarlo, pero su nombre DOI no cambiará. Esto permite, entre otras cosas, identificar contenido de manera única. Provee un enlace consistente para su localización en Internet. No es necesario volver a buscar un artículo. Gestión efectiva de derechos de autor digitales y propiedad intelectual. Actualmente, no todos los documentos tienen DOI, pero si lo tienen, hay que incluirlo como parte de la referencia. Redacte las referencias bibliográficas en un espacio sencillo y no doble. Secciones del documento del tipo esquema de bosquejo. Para títulos y subtítulos. La idea principal es tipo de título 1. La primera idea de apoyo, tipo de subtítulo 2. A primer detalle relacionado, tipo de subtítulo 3. Segundo detalle relacionado, tipo de subtítulo 3. A información adicional acerca de este detalle específico, tipo de subtítulo 4. Más información relacionada con ese mismo detalle, tipo de subtítulo 4. Segunda idea de apoyo, tipo de subtítulo 2. A primer detalle relacionado, tipo de subtítulo 3. Idea principal, tipo de título 1. Más de títulos y subtítulos. Establecen la jerarquía de cada sección en el trabajo escrito. Temas con igual grado de importancia deben llevar el mismo nivel de encabezado o título. No numere los niveles por entendimiento. Se han numerado, pero no en el trabajo escrito. Si solo tiene 2 niveles de títulos, se utilizan los estilos 1 y 3. Tienen 3, se utilizan los estilos 1, 2 y 4. Tienen 4 niveles, se utilizan los estilos 1 al 4. Si requiere de 5 niveles de encabezados, se recomienda fijar los títulos utilizando los sistemas de Word que están aplicados en la lámina anterior. En la siguiente tabla podemos ver las diferencias de las normas APA, quinta y sexta edición en lo que se refiere a títulos. ¿Qué son las citas? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente, y la consignación dentro de la estructura del texto. Dentro de las citas tenemos secciones de documento escrito: portada, resumen, introducción, texto, títulos y subtítulos, tablas, gráficos, notas al pie de página, citas de texto, referencias, apéndices. Las citas son mayormente utilizadas en los siguientes formatos, como es el formato físico, que incluyen libros, informes, diccionarios, enciclopedias, tesis, periódicos, revistas, manuales e informes. También se los usa en un formato digital. En formato digital podemos encontrar libros, sitios web, bases de datos, revistas y artículos, periódicos, chats, blogs, redes sociales, pizarras electrónicas, imágenes, videos,
correos electrónicos. Hay dos tipos de citas, las cuales son las citas textuales y citas no textuales. Las citas textuales se dividen en cortas y largas. Cortas es cuando tienen menos de 40 palabras y largas más de 40 palabras. Cuando se describe un párrafo o palabras textual, palabra por palabra, de algún documento o fuente de información física o electrónica, se cita el autor, la fecha y la página, entre paréntesis. Y las citas no textuales, cuando se hace referencia a lo que alguien escribió pero no se produce exactamente, también se llama parafrasis. Solo se cita, entre paréntesis, el autor y la fecha. En citas de menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se encierra en dobles comillas. Más de 40 palabras, se coloca el párrafo en un bloque independiente, a espacio sencillo, y omita las comillas. Se comienza la cita en una nueva línea o renglón, a una distancia de 5 espacios desde el margen izquierdo. Como podemos ver en el ejemplo. Características. En una cita textual corta se usa comillas dobles. En una cita textual larga no se use comillas. Use puntos suspensivos para indicar que ha omitido información en la fuente original. Use corchetes, no paréntesis, para encerrar información insertada en una cita que no es de la fuente original. Si desea enfatizar en una palabra o frase, señálelas en cursiva. Cuando usted hace una cita y el autor original se está basando a su vez en otra cita, no omita esa cita, escríbala exactamente. Los trabajos que se incluyen en la lista de referencias bibliográficas al final. Solo incluya la información de la cita en la que usted se basa. Hay material protegido por las leyes de propiedad intelectual, sobre la cual usted debe solicitar permiso por escrito de su autor o editor para poder usar. En citas no textuales. Cita 1. Cuando el autor forma parte de la narrativa, se incluye solo el año entre paréntesis, como podemos ver en el ejemplo. Cita 2. Cuando el autor no forma parte de la narrativa. Cita 3. Cuando la fecha y el autor forman parte de la oración, no llevan paréntesis. Cita 4. En un mismo párrafo no necesita incluir el año en referencias subsecuentes. En tanto, no se confunda. También tenemos otras formas de citar. ¿Cuáles son? Dos autores, grupo de autores, como podemos ver en la siguiente tabla. También tenemos trabajo sin autor, autor anónimo. Autores con el mismo apellido, múltiples trabajos. En trabajo sin autor, cite el título o las primeras palabras del mismo entre comillas dobles. Para autor anónimo, si se designa como anónimo, cite la palabra anónimo. 5. Autores con el mismo apellido. Si la cita incluye dos o más autores del mismo apellido, entonces dé las iniciales de sus nombres. Múltiples trabajos. Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis. 7. Trabajo sin fecha. Cite el apellido del autor seguido de las siglas SF para indicar sin fecha. 8. Clásicos u obras antiguas. Identifique la obra en la cita. 9. Fuentes electrónicas. Utilice autor, fecha y párrafo siempre que esté disponible. 10. Sitios web. Cite la URL general del sitio.
También tenemos las referencias bibliográficas. ¿Qué son las referencias? Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de ser necesario. Entre las referencias tenemos las referencias múltiples. Las referencias múltiples del mismo autor se ordenan por año de publicación, con las más antiguas primero. Si el año también es el mismo, hay que diferenciarlas con letras del abecedario, después del año. Título de una referencia bibliográfica. No tenemos opción uso de cursiva, nos da opción de subrayarla. Aquí tenemos unos elementos básicos de las referencias bibliográficas. Las abreviaturas también se las debe usar de una forma correcta. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Modelos generales para la bibliografía. Forma básica. Apellido del autor seguido de las iniciales del nombre. Fecha de publicación. Título de letra. Tipo en letra itálica. Ciudad de publicación. Editorial. Como podemos ver en el siguiente ejemplo. Para un capítulo de un libro, se debe hacer su bibliografía, como el siguiente ejemplo. Se hace la misma bibliografía que la forma básica y además incluye el número de páginas del capítulo del libro. Libro sin autor. Libro con varios autores. Se escriben todos los nombres hasta el sexto autor. Después se añade la frase et al. Publicaciones periódicas. En estas publicaciones se debe enunciar el autor, fecha según aparece en la publicación, título del artículo, título de la publicación, volumen, número de ejemplar y páginas, como podemos ver en el ejemplo. También tenemos las referencias de materiales legales. Estas tienen que tener primero el país, nombre de la ley, código, decreto, etc., número y fecha. También tenemos referencias bibliográficas de películas cinematográficas. Como podemos ver, primero va el productor, guionista, cinta cinematográfica y el lugar de la grabación. También tenemos referencias de la grabación de música, la forma general, como podemos ver en el ejemplo. También tenemos los modelos generales para la bibliografía de documentos digitales. El formato básico, que debe tener el autor de la página, la fecha de publicación o revisión de la página, título de la página o lugar y recuperado de la fecha desde la dirección URL. También tenemos los modelos generales para documentos en línea. Estos deben tener el autor, el año, el título del trabajo extraído, el día del mes, de año desde la fuente.
Y por último tenemos las listas de envío, como podemos ver en el siguiente ejemplo. También no debemos olvidarnos de los sitios web en citaciones entre paréntesis. Para citar un sitio web completo, es suficiente dar la URL del sitio en el texto y no es necesario agregar una entrada en referencias. Gracias por su atención.